Buenas tardes. Ahora sí ya llegamos a lo más importante. No, todo es importante, a la palabra, a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Quiero ilustrar un poquito lo que ya conocemos ese pasaje de la Biblia, ¿verdad? Juan 4, ¿verdad? De la samaritana. Muchas veces oímos los mensajes y no, otra vez lo mismo. Va a predicar lo mismo otra vez, o sea, ya me lo sé. Ya me sé lo que todo el tiempo lo predican, ya, pero Dios habla diferentemente todas las veces. Y a mí me impactó mucho. Hay cosas que me impactaron en este estudio que hice sobre la samaritana, que ahorita se las voy a contar. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por sequedales, o sea, por desiertos, a donde estamos? A veces, cuando estamos dormidos, a veces, no sé si le ha pasado a ustedes que se nos pega hasta la lengua, así en el paladar, de la resequedad, o sea, de lo seco que está nuestro cuerpo. El cuerpo humano tiene como la tercera parte de agua, y la otra tercera es la que Dios quiere llenarnos. Quiere que nuestra fuente de agua fluya. ¿Verdad? Tenemos que beber de esa agua, de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y el pasaje de la samaritana, hay mucho, o sea, de dónde tomar. Yo les quiero hacer una pregunta. En el pasaje de la samaritana, ¿cuál es el corazón, el mensaje principal de ese mensaje? ¿Alguien? ¿No? ¿No saben cuál es el mensaje, el mensaje central de este mensaje? Lo vamos a ver más para adelante, no me quiero adelantar, pero es poderoso. Y muchas veces leemos las escrituras nosotros y la leemos miles de veces, pero si no le pedimos a Dios que nos revele cosas ocultas que Él tiene en su palabra, no lo vamos a ver. Lo vamos a ver, no, pues una samaritana, una pecadora, o sea, Jesús se la encontró en el desierto y ahí estaba la pobre, porque no podía ir temprano por la condición que ella tenía. Y no podemos juzgar, ¿verdad? Porque las ataduras que esa mujer traía, su pasado, Dios se los borró. Dios se los quitó. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues no, esa pecadora que se arrepienta. No, yo no quiero acercarme. Y no se acercaban los judíos a ellas, al pueblo samaritano no se acercaban. Para ellos era maldición tocar lo que ellos tocaban. Pero Jesús vino a romper todo esquema, toda religiosidad que había en el tiempo de Él. Jesús, en ese pasaje, Jesús se voló la barda, como dicen allá en mi pueblo. ¿Verdad? Wow, siento la presencia de Dios en este momento. ¿Verdad? Vamos a ir rápidamente, vamos a ir a la escritura. Nomás quería ilustrarles un poquito, o sea, de lo que vamos a hablar. Vamos a ir a Juan 4, 1 al 6. Ok, amén. Luego dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta en Israel, me imagino que debe ser el puro mediodía, el calorón. Y dice que Jesús estaba sentado al lado del pozo, cansado. De ahí sacó la canción, yo creo, el brother Jesús Romero: cansado del camino, sediento de ti. ¿Verdad? Qué bonito
canción, qué bonita alabanza cuando Dios les pone a esos hermanos a escribir esas canciones, ¿no? Dice que estaba cansado del camino y sin comer, sin tomar agua. Dice que esa heredad la compró Jacob para sus hijos. Sicar, Samaria. Más adelante vamos a ver, exactamente dónde estábamos. Y Dios me puso a estudiar mucho sobre este tema, ¿no? Este vino para dar testimonio, este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. ¿Y de qué venía hablando Juan? ¿De qué testimonio está hablando? ¿De qué luz está hablando? De la luz del mundo, ¿eh? Jesús, ¿verdad? Esa luz maravillosa que vino a alumbrar las tinieblas, ¿verdad? La oscuridad no permanece donde está la luz, y Jesús vino como esa luz, ¿verdad? A traer salvación, para que todos creyésemos en Él y por Él. Amén. Aquí me llama un poquito la atención, como les decía hace rato. Juan vino para dar testimonio. Dice que él venía a enderezar el camino del Señor, a abrir brechas, ¿verdad? Para el Señor, para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y él nunca se jactó. Él no dijo, no, aunque era primo de Jesús, nunca se jactó. Dijo, no, si no fuera por mí, Jesús no hubiera llegado ahí. Pero ¿quién quiere llegar, a la cruz? Nadie, solamente Él pudo hacer eso por toda la humanidad, para salvación. La canción que cantamos hace rato, de la preciosa sangre que se derramó. Se me viene a mi mente ahorita el soldado que le atravesó el corazón. ¿Se imaginan? Atravesar al Señor. Dicen que salió sangre y agua cuando Él lo atravesó. Qué poderoso es la sangre de Jesús. Una sola gota de Jesús cambia las personas. Amén. Vamos a ir a Mateo 10:5. Y aquí vamos a ir descubriendo unas cuantas verdades, de por qué Jesús estaba solo, ¿verdad? En este pasaje, en esta escritura, aquí nos va a decir, nos va a explicar un poquito. Dice: a estos dos les envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritano no entréis. Jesús iba con sus discípulos, ese día iba con sus discípulos, y Jesús los envió a otra ciudad. ¿Por qué? Porque era necesario ese encuentro con esa mujer. Dios tenía un propósito más grande que sus discípulos a lo mejor no lo hubieran entendido más, no lo hubieran entendido, porque ellos chocaban. Nomás al decir samaritano ya dicen: no, sácate, fuchi, apesta no, yo no quiero nada con ellos. ¿Se imaginan un judío en aquel entonces que agarraba algo que los samaritanos tenían, se lavaban las manos, por sí se lavaban las manos muchas veces? Yo creo que hasta cloro y bleach y todo se echaban para no estar contaminados, para no contaminarse. Y a veces así miramos nosotros a personas, por el aspecto, por los tatuajes, por el vestir. Digo, fuchi, está como la samaritana, dice uno, no me quieren acercar. Uno se siente ya santo. No, ¿cuál santo? ¿No? Santo solamente Dios. Y dice que envió a los 12 y les dio instrucciones que no entraran, que no fueran a caminos de gentiles ni a ciudades samaritanos que entraran, ¿no? Aquí podemos ver lo que dice en el versículo 4, en el 3 y el 4, ¿no? Dice que salió de Judea y fue otra vez a Galilea, fue en el camino, dice, y que le era necesario pasar por Samaria. Y en el versículo 5 y 6,
yo traigo unas referencias donde habla de Jacob y su heredad. Vamos a ir a Josué 24:32. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y ahí vamos, un pasito a pasito. ¿Ah? Dice, y entraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. Amén. Aquí vemos, de cómo Jacob compró esa heredad, ¿verdad?, para dejársela a sus hijos. Y me imagino a Jacob, ¿verdad?, con sus 12 hijos, cavando ahí para hacer el pozo ese, para sacar. No sé si alguien ha tomado agua aquí de pozo. Qué rica está esa agua. Qué rica agua, bien cristalina, pura. Tiene hasta sabor, ¿verdad? Y aquí también, pero a cloro, a clorino y a tantos desinfectantes que le echan al agua para que podamos cocinar con ellos. Todo esas cosas entran al cuerpo de uno, ¿verdad? Pero aquí podemos ver, que hay un agua mejor que la que el mundo, que la que brota de los manantiales, ¿verdad? Un agua de vida, Jesús, nuestro Señor. Dice Génesis 33:19, nomás para reafirmar lo que dice, que Jacob compró esa heredad, ¿verdad?, para sus hijos. Y compró, dice, una parte del campo donde plantó su tienda de mano de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas otra vez, ¿verdad? Nosotros como padres tenemos que dejar heredada, no deudas, hermano, de perder una casa pagadita para el hijo. Jacob aquí dice que compró esa heredad y se la dio a José, su hijo. Hasta aquí el escenario ya está montado, ¿verdad? Jesús estaba en el lugar preciso, en el tiempo preciso, para tener un encuentro según la voluntad de Dios. En realidad estaba cumpliendo una cita que había preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se imaginan? Jesús ya tenía, desde antes de la fundación del mundo, Jesús y el Padre ya habían hecho esa cita. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Desde antes, desde la fundación del mundo, Jesús ya tenía predestinado ese encuentro. Yo te quiero preguntar a ti, hoy en esta tarde, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Estabas como esa samaritana? ¿Cuántos problemas había en tu vida? ¿Fracasos? Yo quiero decirte una cosa. Hoy en esta tarde, Jesús quiere sanar tus heridas. Él es el único. Samaria era la capital del norte, llamada Israel. Pero la nación se dividió en dos después del reinado de Salomón. Después de que Salomón reinó, se dividió. Hubo división. Unos se agarraron para un lado y los otros para el otro. Tú para la derecha y yo para la izquierda. Y de aquí. Y estaba por línea el Jordán. El Jordán los dividía. De un lado estaban los samaritanos y del otro lado estaban los judíos. Hasta Dios les puso una línea. No como la que tenemos aquí en Estados Unidos, en Texas, que hasta cocodrilos crían para que no pasen los paisas para acá, para adentro. O les ponen redes, para que no crucen. Dios quiere romper hoy con esas barreras. Dios es un Dios de pactos. Dios es fiel a su palabra. Si nosotros estamos aquí es por un propósito, porque Dios nos quiso tener aquí. Como haya sido, por hambre, por necesidad, si venías huyendo, por lo que haya sido.
Dios te alcanzó, Dios me alcanzó, a cada uno. Así como la samaritana, ella cuando se esperaba que iba a llegar Jesús a decirle que Él era el agua de vida. Amén. De acuerdo a la tradición antigua, bien verificada, dice en el comentario que yo agarré, de acuerdo a la tradición antigua, una tradición bien verificada, el pozo Jacob estaba a casi 1 kilómetro de la ciudad de Sicar. 1 kilómetro. Pero Jesús me imagino que tenía más, me imagino que había caminado más kilómetros, pero unos 5, 10, porque para seguirle el ritmo al Señor, ¿cómo costaba? Lo bueno que Él era santo, Él decía, ¿sabes qué? Zapatos nuevos. ¿Quién quiere zapatos? A ver, ponga los pies ahí. No se crean, ¿no? ¿Quién sabe qué tipo de material de zapatos usaban ellos? Pero imagino que era incómodo. Esas sandalias que usaban ellos para caminar eran incómodos. Ahora nosotros traemos tenis Nike y de todas marcas y nos cuesta caminar. Está la tienda ahí en la esquina, vamos en el carro. Y en aquel entonces, yo cuando era niño, fue un poquito de testimonio mío. Cuando era niño, nosotros caminábamos en el pueblo. Para todos lados caminábamos. Después salieron las bicicletas. Y ahora ya no se puede ni caminar porque hay más carros que gente en la calle. En aquel entonces de Jesús, imagino que también, o sea, caminar tantas distancias. Pero esas distancias las recorrió el Señor con un propósito. Hacer la voluntad del que lo envió. Todo el tiempo dijo el Señor eso, ¿no? En este relato la mujer reacciona fuertemente y acepta al Señor. Sí lo acepta, ¿no? Como su Señor y su Salvador. Pero su conversión no es el punto principal de este pasaje. La verdad central de este pasaje se encuentra, ¿en qué se encuentra, hermano? En la revelación de Jesús, de Él mismo como el Mesías. Ahí fue la primera vez que públicamente Él dijo, ¿sabes qué? Yo soy el Cristo. Y a una mujer que no era judía, era pecadora, era gentil, no era del pueblo de Dios. Pero Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito. Todavía siguen existiendo los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Ah? Por eso les decía, ¿ah? Que cuál era el mensaje, el corazón principal del mensaje. Muchos podemos leer, que no, por la salvación de la samaritana estaba perdida. Mira cómo andaba con uno y con otro y otro. Pero no. El mensaje principal es de que Jesús se reveló como el Mesías, como el Cristo. Y más adelante vamos a ver, cómo la mujer le empieza a decir, no, tú eres profeta. No, que tú, ¿por qué sabes toda mi vida? Jesús, sin conocer la vida de ella, le dijo toda, le leyó la cartilla, como dicen en mi pueblo. Tenía todo el currículo. Jesús nos conoce tan bien, conoce nuestros corazones, que Él sabe lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer pasado. Él ya conoce, antes de que nosotros le confiésemos lo que vamos a confesarle al Señor, Él ya sabe. Nosotros tenemos que estar flojitos y cooperando, ¿verdad? Decir, Señor, perdóname, la volví a regar. No dejar que el pecado te traiga culpabilidad y te alejes de la iglesia, de tus hermanos. Pero entonces, ¿qué entendemos aquí? Que lo más importante de este mensaje es que Jesús se reveló como el Mesías, el Cristo. ¿Eh? La relación de Jesús con esta mujer demuestra que el amor salvador de Dios no conoce límites, trasciende todas las barreras, razas, géneros, todas las personas, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Dios no tiene distinción de persona. Dios es fiel a su palabra y Él no miente. La palabra dice que Él no es hombre para mentir. Amén. Vamos a seguir. Vamos a ir a Juan 7, Juan 4, del 7 al 15.
Amén. Dice la palabra, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo Jesús, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Menospreciándose ahí la mujer. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes tu agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiera esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él como una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga a sacarla. Amén. Aquí Jesús la confronta. Jesús le dice, ¿sabes qué? Dame de beber. Pero ¿cómo? Si este pozo, ¿cómo vas a sacar agua tú? O sea, si este pozo es más hondo y no tienes con qué sacarla. Como diciendo, si yo quiero te doy y si no, te vas a morir de sed. Pero no sabía que Jesús es esa agua viva, ¿verdad? Vamos a ir, para entrar en contexto de la palabra, vamos a ir a Isaías 44, 3 y 4. Amén. Dice la palabra de Dios, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y bendeciré y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a la ribera de aguas. Amén. Aquí nos está hablando el Señor que sin Él, antes nuestra vida era árida, seca. ¿Cómo podría ilustrar esto? Pues es más en Las Vegas. Yo viví en Las Vegas por muchos años. Cuando llegué a Las Vegas, el lago Lake Mead era abundante. Abundante, un montón de agua tenía ese lago. Ahora puedes caminar como unos 5 millas para abajo del lago ese, seco. Y se miran la tierra quebrantada así de la sequedad, porque no ha llovido. No ha llovido, hay que orar a Eliseo que ore para que venga la lluvia otra vez, porque estamos en sequía. Aún naturalmente estamos en sequía y hay muchas personas que están sin Dios, que necesitan ser alcanzadas por Dios, así como Jesús alcanzó a esta samaritana. Vamos a ir a Apocalipsis. Me llamó la atención ahí porque la referencia me mandaron hasta Apocalipsis. Señor, ¿y por qué está en Apocalipsis? Estamos hablando de la samaritana, estamos en Juan, no estamos en Apocalipsis. Pero hay algo poderoso, ¿verdad?, que el Señor quiere hablarnos aquí, ¿verdad? Porque su palabra así es. Cuando tú te metes a estudiar la palabra, te va llevando para allá y para acá y para allá. Y de repente ya llegas y ¿dónde? Señor, dicen, ayúdame, ya no sé dónde ando. No, pero Dios es bueno porque Dios nos revela así su palabra, ¿verdad?, a través de las Escrituras. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, 5, 6, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Amén. Aquí dice que, wow, Él es el principio, el final. Dice que Él nos va a dar de beber agua y gratuitamente. La salvación es gratuita. O sea, está al alcance de todas las personas, los que nos están viendo a través de las redes sociales, los que estamos aquí. Dios no te pide nada para darte su salvación. Es gratuita, pero de uno depende. Y de uno depende también seguir siendo fiel, o sea, ser agradecido con el Señor. En este contacto que estuvo el Señor con la samaritana, esta narrativa, vemos cómo el Señor con una sencilla petición rompió todas las costumbres dadas en aquella época. Dame de beber. En ese tiempo los hombres no hablaban con las mujeres en público y andaban tapados, nomás los ojos así se les miraban a las mujeres. Dame de beber. Lo más importante de este encuentro, los judíos no tenían que tener, lo que resalta aquí es que los judíos no podían tener ningún tipo de contacto con los samaritanos. ¿Se imaginan? Me imagino a los leprosos. No se les podía, tenían que decir, soy leproso, soy leproso. No se tenían que arrimar a ellos. Imagínense una persona buena y sana, pecadores, todos somos pecadores. Por eso estamos instituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Sentirse así, rechazado. ¿Y cuántas veces la sociedad, nuestra familia, nuestros primos, nuestros hermanos nos rechazan así? Ahí viene, mira, el Chuy otra vez, ahí viene. Las peores personas las tenemos en la familia. No les podemos hablar de Dios porque ellos conocen nuestro pasado, ¿no? El borracho, el drogadicto ¿no? Ahora se la da muy aleluya porque anda con la Biblia en la mano, ¿sí? Ya se cree ya muy papita, dicen, ya es santo. No somos santos. Cuando Dios tocó mi vida, Dios lo hizo de una forma sobrenatural. Yo sentí mi conversión. La conversión mía fue genuina. ¿Por qué? Porque estaba como esa samaritana en pecado, para allá, para el tango, en Las Vegas, imagínense, hermano. Lo que pasa en Las Vegas se queda, dicen, ¿no? La ciudad del pecado. Me acuerdo cuando estaba joven, cuando yo recibía a Cristo en Las Vegas, y nosotros íbamos y sitiábamos Las Vegas, orando en carros, le dábamos la vuelta a la ciudad, proclamando esa ciudad para el Señor. Nos subíamos a la montaña Charleston, una montaña bien alta, de allí le pedíamos al Señor, Señor, dice tu palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, y declaramos Las Vegas para tu gloria, para tu reino. Yo lo hacía en ese entonces. Pero uno se va enfriando tanto a veces que esas oraciones se nos olvidan. Cuando tú pides por otra persona, Dios se encarga de tus cosas. Así, sencillo. Dice la palabra, un hermano me estaba diciendo otro día, cuando andamos afligidos, dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no, andamos buscando el carro, la casa, andamos buscando la añadidura y no buscamos al dueño de todo, al reino de Dios, a Jesús. Estamos tan afanados en el mundo que andamos tras las añadiduras. Dice que nos perseguirán y nos alcanzarán. Pero bueno es Dios, ¿verdad? Al Señor no les importaban los religiosos de aquel entonces. Él comía. Él podía comer de todo. Él podía tentar un muerto. Podía hacer lo que quisiera. Porque Él era Dios y hombre. Él no se contaminaba. Él era Dios. Eran supersticiones de los antiguos. O sea, ¿cómo te vas a decir tiento al hermano que después me va a contaminar? ¿A poco se me va a pasar
las malas vibras. No, eso no es cierto. Dice la palabra de Dios que tenemos que imponer manos. Además no dice que oremos, dice, impongan manos. ¿Verdad? Amén. Vamos a ir a Juan 4, 16, 19. Me faltan 20 minutos. Ya voy a estar con el hermano Luis. Traigo un montón de papeles, no sé qué tanto voy a hacer con ellos, pero ahorita lo enfatizamos un poquito. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Juan 4, 16 al 19. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, perdón. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido. O sea, sola se delató, o sea, no. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. ¿Se imaginan? ¿Cuántas veces el Señor nos confronta, o sea, nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Mira lo que estás haciendo. A veces el Señor nos habla a través de un hermano, dice, hermano, el Señor me dijo que estás mal, que así. Dice, se hace para atrás, no es cierto eso, o sea, se escuda uno. El pecado nos endurece y no deja que nuestro corazón hable para ser sanados por Jesús. Amén. En esta narrativa, aquí el Señor, o sea, le saca los trapitos del sol, como decimos en mi rancho. Mira, este. 5 has tenido y ahora el que tienes tampoco. ¿Eh? Vamos a ir a unas referencias. Vamos a ir a Lucas 7, 38 y 39. Yo no lo había mirado este pasaje así relacionado con la samaritana. Pero Dios me llevó ahí, no sé por qué, pero está relacionado con la mujer samaritana. Lucas 7, 38 y 39. Amén. Dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas en sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungió con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Dice. Entonces Jesús respondió, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, dime, maestro. ¿Verdad? Ya estoy en el 40, hermano. Perdón, o sea, vamos al 40 hasta el 41. Dice, y respondió Jesús y le dijo, Simón, si conocieras entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo él, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y la historia no la sabemos, le dijo. Y llegó el dueño, el que le prestó dinero, le dijo, a uno le presté 500, al otro 50. ¿Quién me debe más? O sea, y Dios le perdonó la deuda a los dos. ¿A quién se le perdonó más? Pues lógicamente, ¿no? Al que tenía los 500 denarios era mucho. Así la mujer esta. Tenía tantos pecados en su vida que a Dios Jesús no le importó. Y me llama la atención cuando Jesús sanaba o decía algo, decía, vete, tu fe te ha sanado. No decía, vete, tu fe te ha salvado, te ha sanado. ¿Y por qué decía eso el Señor? Porque la sanidad viene del corazón. Cuando el Señor le decía, vete, tu fe te ha sanado, Jesús le sanaba el corazón. La sanidad es interna, viene del corazón. Como la mujer no entendió la naturaleza del agua de la cual Jesús hablaba,
Él la llevó a una conversación más allá, a la necesidad del arrepentimiento y salvación del pecado por ella. Quien realmente tiene sed de justicia, de la que Dios entrega en su salvación, confesará y abandonará sus malos caminos. Y más adelante dice la historia que la mujer dejó los cántaros ahí, corrió y fue y le dijo a todo el pueblo, a todos los hombres, pues con la famita que se tenía, imagínense cómo no lo iban a conocer los hombres, ¿verdad? Pero gracias a esa mujer, casi todo ese pueblo se convirtió. Ya después los hombres le decían, el pueblo decía, ya no creemos por lo que tú dices, ya lo oímos, ya sabemos que Él es el Salvador del mundo, ¿verdad? A veces creamos fama y nos echamos a dormir, dicen en el pueblo, se hace famoso uno y donde quiera lo conocen. Mi esposa me dice, ¿cómo te conoce gente? Le digo, mira, el otro día andamos en Disneyland y le dije, te apuesto que no vamos a encontrar a alguien que te conoce. Sí, no hay ni para dónde esconderse uno, ¿sabes? Pero ahora, esa fama que Dios me dio, yo la uso para hablar de Él, como la samaritana. Yo no me avergüenzo de donde Dios me sacó. Porque si me avergüenzo yo de donde Dios me sacó, me estoy avergonzando de Él. Y yo soy un hombre agradecido. De lo peor, de lo vil, del lodo cenagoso, dice, Dios me rescató y me sacó. Y así esta mujer, samaritana. Vamos a ir acabando ya. Juan 4:20 al 26. Y ya les prometo que ya con esto acabamos. Ay, perdón. Amén. Dice la palabra de Dios. Juan 4, versículo 20 dice: vuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y en el 26 nos dice, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Wow, a mí siento la presencia de Dios. Imagínense que le digas: yo soy. ¿Qué andas buscando? O sea, aquí está el mero mero. Aquí está tu Salvador. Yo soy el Mesías. Y desde ese día no se le olvidó a la mujer. Nosotros, sin conocer el rostro de Jesús, lo miramos espiritualmente, hermoso. Ahora ella que lo miró físicamente antes de ser crucificada, ver la cara de Jesús y decirle: ¿sabes qué? Yo soy el Salvador, yo soy el Cristo. Jesucristo, en esta revelación que Él hace a la samaritana, nos habla de la naturaleza de adorar. Lo más importante en el nuevo pacto no es el lugar de la adoración, mas la hora viene, y ahora es, dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El espíritu no hace referencia aquí al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. La adoración debe de ser interna, no es la conformidad externa con las ceremonias, rituales. Debe salir del corazón
la verdad llama a que esta adoración sea consecuente con la enseñanza de las Escrituras y esté centrada en el Verbo eterno, el Verbo encarnado, en Jesús. Me llama mucho la atención porque como está nuestro espíritu, es como nosotros alabamos al Señor. Tenemos que leer las Escrituras. Dice, no nomás es cantar, alabar. Dice que tenemos que estar con las enseñanzas de las Escrituras y llevarlos al Verbo encarnado, a Jesús, el Verbo del principio. Dice la palabra de Dios, yo soy el Verbo. Yo soy el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo infinito vino y se hizo carne para tener ese encuentro con la samaritana. Porque solamente así nosotros podemos identificarnos con el sufrimiento de Jesús. Dios nos entiende nuestro sufrimiento porque Él sufrió. Persecución, lo escupieron, lo abofetearon, hicieron con Él lo que quisieron. Nosotros con un dolor de muela no hayamos qué hacer. Pero gracias al Señor que Él murió por nosotros. ¿Verdad? Ni la adoración de los samaritanos ni los judíos podían caracterizar cómo adorar en espíritu y en verdad. Los dos grupos estaban enfocados en factores externos. Se conformaban externamente con las regulaciones, rituales, observaciones, sacrificios. Con la llegada de Jesús, los verdaderos adoradores no se identifican por el lugar de adoración o el lugar de la adoración. Serían los que adoran al Padre en espíritu. ¿Verdad? Pablo los llama la circuncisión, los que en espíritu sirven a Dios y se glorían en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es lo que dice más arriba el comentario que traigo yo, que la adoración tiene que salir del corazón y con las Escrituras y llevarlos a Cristo, a la cruz, ¿verdad? A Jesús, el creador de vida. Y aquí Pablo nos dice eso. Vamos a ir a una referencia a Romanos 4:29 y ya vamos a acabar, hermano. Es la última referencia. Amén. Romanos 4:29. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Amén. La conversación de Jesús con la samaritana nos muestra tres verdades que no son negociables sobre la salvación. Esa conversación que tuvo Jesús con la samaritana no son negociables para la salvación. Ya le va la primera. La salvación llega reconociendo nuestra necesidad desesperada de la vida espiritual que no poseemos. No poseemos esa vida espiritual nosotros. La salvación nos da eso. Segunda, la salvación solo llega a quienes confiesan sus pecados y se arrepienten y desean el perdón. Esta mujer promiscua tuvo que reconocer todo el peso de la iniquidad antes de poder abrazar al Señor. Tercera, la salvación solo llega a quienes aceptan a Jesús como el Mesías, quien pagó por sus pecados. Después de todo, en nadie hay salvación. En nadie. Amén. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad. Y el que viene a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús trazó ese camino hacia el Padre. En Jesús hay salvación. En Jesús no hay rechazos. No hay distinción de géneros, de color. Dios nos ama. Vamos a ir a Hechos 4:12 para acabar con esto.
porque Pablo nos habla de la circuncisión, ¿verdad? Y nosotros tenemos esta palabra que es verdadera, ¿verdad? Hechos 4:12 dice: y padre de la circuncisión, dice, para los que no solamente son circuncisos de la circuncisión, sino también los... Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si tienes alguna petición, una necesidad, me gustaría orar por ti. El pastor Alfredo puede orar por ti. Hermanas, hay hermanas aquí que pueden orar por hermanas. Y vamos a pedirle al Señor, vamos a inclinar nuestro rostro. Y vamos a darle gracias. Tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por lo que va a hacer. Porque todavía estamos en un proceso. Todavía el alfarero todavía no acaba de moldearnos, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias, Padre, te doy por la vida de tu Hijo Jesús, que murió, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor, que nos trae, Señor, de la mujer samaritana, Señor. Gracias, Señor, porque el corazón de la enseñanza es de que tú te revelaste como el Cristo. Te pido, Señor, que hoy en esta tarde, Señor, te reveles tú como ese Cristo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Transforma nuestras vidas. Cámbianos, Señor. Renuévanos, haznos nuevos, Señor. Creemos, Señor, que tú resucitaste y esa tumba vacía es nuestro estandarte, es nuestra bandera en la cual confiamos, Señor. Porque sin muerte y sin que tú hayas resucitado, Señor, no hay salvación, Señor. Pero tú resucitaste, Señor. Dice la palabra de Dios que tú resucitaste al tercer día. Y estás sentado a la diestra del Padre, gobernando con autoridad. Te pido, Señor, que en esta noche, Señor, esta tarde, gobierne, Señor, en nuestras vidas. Quita todo, Señor, distracción, todo, Señor, lo que te estorbe, Señor. Comienza con mi vida, Señor. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estamos despedidos, hermano. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Esta es su casa, Calvary Chapel en español. Gracias por los hermanos nuevos que llegaron. Dios les bendiga. Y aquí estamos, ahí tenemos un cafecito, un panecito, para que nos acompañen. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.